mujeres deben vacunarse contra la gripe. Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Bueno, los peligros que no se ven, son cuestiones que siempre abordamos en Sinfonía Política. Hablamos de la cumbre de Río, del peligro del calentamiento global, de qué pasa con el medio ambiente. La discusión que hubo en Entre Ríos con el tema de Botnia trajo a la Argentina a la mesa del debate argentino la cuestión ambiental. Pero hay un argentino que se fue a vivir a Suiza, se llama Carlos Peralta, que está haciendo una advertencia muy seria y muy grave. Los medios locales... Poco se ha hablado de esto y poco reflejo tiene esto, pero también tiene que ver ese no reflejo con muchos intereses que hay en juego, o que podría haber en juego, intereses que también tienen los propios medios de comunicación. Nosotros no tenemos ningún interés, el único interés es hacerle saber a usted la verdad, lo que pasa. Y es increíble realmente lo que les va a contar Carlos Peralta, que yo lo puedo testimoniar cuando en el mes de enero me mandó un mail, estando yo de vacaciones en la ciudad de Mar del Plata, advirtiéndome de graves terremotos en Chile. No le presté atención, porque uno recibe por internet alertas, avisos, cosas. A los 3 días hubo un grave terremoto en Chile. Y peor y más grande fue mi asombro con el gran terremoto y el tsunami de Japón, cuando 2 días antes, este argentino que vive en Suiza, este argentino de exportación, como muchos argentinos talentosos, que por la historia argentina tuvieron que irse del país y ahora Argentina los está recuperando en los últimos años, me avisó que iba a haber un terremoto en Japón y 2 días después las cosas ocurrieron, lamentablemente, ¿no? Peralta, ¿cómo está? Encantado justamente de encontrarme con usted y de hablarle a la audiencia suya sobre este peligro, esta alerta que se la dimos al primer ministro de Japón y logró sacar 4 millones de japoneses a la calle. Esta alerta que se la enviamos a usted 48 horas antes, esta alerta que no es una predicción ni tampoco una adivinanza, sino es un tema muy serio, científico, una investigación de 10 años que sismólogos, vulcanólogos, geólogos, meteorólogos y algunos cuantos físicos, algunos también de la física cuántica, lograron determinar de que los terremotos, una gran parte de ellos, son provocados. ¿Provocados por quién? Esta es la pregunta. Usted es miembro, primero vamos a presentarlo formalmente, es miembro de la Organización Mundial por la Paz, ¿verdad? Exactamente, ocupo la titularidad del organismo, que tenemos 33 agencias y hay más de 20 programas. Entre las agencias está Monitoring in the World, que es una agencia que se dedica al control de la corteza terrestre. Nosotros en este momento hacemos una acusación muy dura, muy fuerte, que tal vez en manos del titular del organismo sea también comprometedora, pero realmente cuando se trata de la vida humana, cuando se trata de la naturaleza, de nuestro propio hábitat, que es el planeta Tierra, tenemos que tomar conciencia todos. Agradecemos al periodismo que ha tomado participación en esta nota, porque es una forma de alertar, más que a la población, porque es alarmarla, sino alertar a los gobiernos participantes de este programa, que no son miembros de los organismos, sino que contribuyen en la búsqueda, justamente, de alcanzar una energía eléctrica a un bajo costo. ¿Quién está provocando estos terremotos, Peralta, para usted? En el año 52 se crea el CER, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, y así simultáneamente varios organismos. Estas pruebas atómicas nacen con la primera bomba atómica. Los mismos integrantes en Inglaterra estuvieron detenidos luego de ser rescatados de una guerra, estos científicos. Lo tuvieron 5 años en una prisión y estos científicos
fueron liberados después de la guerra, habían estado en Alemania trabajando con la fórmula del bosón, que hoy se llama el bosón de Higgs, y que fue también la fórmula de la bomba atómica, que fue llevada a otros países y fue probada en Japón, en Hiroshima, en Nagasaki, pero esto es superior a la bomba atómica. Estos son una especie de rayos catalíticos que atraviesan la Tierra a velocidad de la luz, se los puede ver en unos agujeros muy grandes, como hemos visto en muchos lugares en la televisión, el agujero de Guatemala y otros similares. El organismo tiene registrados 72.000 agujeros de este tipo, de un diámetro diferente uno de otro, y tan similar al de Japón, que se dio en el tsunami de Japón, en pleno mar, con un radio de 5 manzanas, si hablamos en nuestro propio idioma. Ahora, Peralta, ¿hay alguien que hace una prueba nuclear, me dice usted, que está con rayos, con estos rayos que está provocando los terremotos? Exactamente, estas son pruebas nucleares no radioactivas que se prueban como un testeo nuclear. Los terremotos, normalmente nosotros conocíamos la escala tradicional de Mercalli, la escala de Richter, y ahora aparece una escala nueva, desconocida para los sismólogos, porque es una escala mayor y cuando produce el efecto es más subterráneo que externo. Por eso ha movido el eje de la Tierra en 2 oportunidades, 8.8 centímetros fue después del terremoto de Chile, y también movió el eje de la Tierra aproximadamente en 15 centímetros, según informó la NASA, cuando fue el terremoto de Japón y el gran tsunami. Peralta, esta denuncia que ustedes hacen, ¿está documentada? ¿Hay manera de que la gente, o los funcionarios, o los gobiernos puedan chequear documentalmente esta denuncia? ¿Dónde se puede ubicar esto? Nosotros estamos con científicos y representantes de agencias con 42 denuncias en diferentes tribunales del mundo, porque este centro de la partícula está en Ginebra, el otro está en Chicago, pero es importante aclarar, el gobierno americano ha tomado una decisión inmediata, el Departamento de Energía, porque ningún gobierno tiene nada que ver con estos organismos, son los organismos independientes. Pero la contribución, el de Ginebra, tiene 12 gobiernos que contribuyen con 1.200 millones de dólares, en francos suizos, su equivalencia es casi igual, anualmente. El de Estados Unidos eran 500 millones anuales, y así los 10 laboratorios en el mundo, en Hamburgo, Alemania, el Gran Sasso en Italia, y así hay otros 3 más en Italia, 2 más en Estados Unidos, y uno nuevo en Inglaterra, que está a 1.000 metros de profundidad, mucho más profundo este laboratorio que los demás. Aquí trabaja la física cuántica, con un programa que nosotros lo tenemos identificado muy a ciegas. El interior del planeta no se conoce. Hace muy pocos días, estamos viendo en todos los medios, que un barco está llegando a San José, Costa Rica, haciendo una perforación de 2.000 metros de profundidad para llegar a los 10.000 metros, 10 kilómetros en el año 2018. Estas pruebas atraviesan el planeta a la velocidad cercana a la de la luz, sin conocer los daños que se puedan provocar en las profundidades de la Tierra. El doctor y profesor Otto Rosler y otros científicos allegados indican que estas pruebas son totalmente peligrosas, y así también lo dicen los mismos científicos del CERN en Ginebra, que las pruebas pueden producir microterremotos o microagujeros negros. Peralta, digamos, el CERN y estos laboratorios, ¿qué están buscando? ¿Cuál es la finalidad que ellos declaran tener? Estos laboratorios, Jaime Seltzer le diría, están trabajando con un compromiso con los gobiernos de crear energía a cero costo, pero en 40 años no hay resultados. Sí hay resultados en todos estos 40 años con grandes terremotos desconocidos y tsunamis que rompen las escalas de Richter, que nosotros le llamamos DPN, disparos de partículas nucleares. Ellos buscan, por otra parte, mundos paralelos, algo que la población mundial no autoriza este tipo de pruebas, y esta búsqueda de mundos paralelos nos está llevando a nosotros a descubrir de que si tenemos un solo planeta al que lo conocemos, al que habitamos y al que compartimos 6.800 millones de habitantes, y que ninguno de ellos ha autorizado que se hagan pruebas en el subsuelo de nuestro hábitat sin autorización.
Peralta, en Internet hay acceso a documentación, hay sitios web para visitar, interiorizarse de este problema. Pueden entrar también en la OMPP, Organización Mundial por la Paz, www.ompp.org, o pueden entrar también a Monitoring in the World, y también van a encontrar mucho en Internet, porque en este momento hay muchos organismos que se están preocupando por este problema, pero nos alegró muchísimo que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, por una decisión del señor presidente de Estados Unidos, decidió cerrar la planta de 2.000 empleados, que era la más grande de las plantas de partículas, a partir del mes de septiembre, y le quitaron todos los fondos para que esta planta no siga funcionando con una máquina tan similar a la máquina de Dios, como le han puesto en Ginebra, a la que se encuentra en el CERN, en la frontera suiza-francesa. Cuando se pueda cerrar la segunda planta y las demás con una orden de la justicia, durante 6 meses a un año, una gran parte de la población se encontrará sorprendida, porque todos estos fenómenos que la población cree que el mundo se está terminando y no se va a terminar, porque las crisis en el mundo, sabemos verdaderamente, la guerra es una de las crisis, otra de las crisis es la usurpación, la tercera, que es muy nueva, la crisis económica que la estamos sufriendo en este mundo de hoy. La cuarta crisis, que podemos decir también es un problema cultural, a veces en retroceso, pero esta quinta crisis, tal vez desconocida para la población, es culpar a la naturaleza, mientras que la naturaleza en un terremoto avisa previamente y luego produce un descenso en sus eventos telúricos como los terremotos, mientras que estos terremotos mantienen un nivel plano paralelo que se le llama testeo nuclear. La verdad, impresionante, ¿no? Preocupante y un tema para analizar, para investigar, para estudiar, para ver qué está pasando, por lo menos ver qué está pasando con esto, ¿eh? Peralta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, era Carlos Peralta, un argentino que vive en Suiza y que preside la Organización Mundial por la Paz. La página es www.ompp.org. Ahí pueden obtener más información de esto. Y a ustedes les digo, si pudo Europa después de la posguerra y Japón, que le arrasaron 2 bombas atómicas, ¿cómo no vamos a poder los argentinos? Fuerza, hasta la próxima emisión de Sinfonía Política.